A los 15 años, fui echada a la noche por una mentira que dijo mi hermano. Mi madre gritó, no necesito una hija enferma. Fuera de mi casa. El AMG negro llegó y me llevó. 4 horas después, la policía llamó horrorizada. Mamá se puso pálida cuando. Acera congelada. Pies descalzos. Febrero en Connecticut. Tenía 15 años. Estaba parada afuera de mi propia casa a las 11 de la noche. Vestida solo con pijamas finos y un par de calcetines peludos con gatos de dibujos animados en ellos. Los gatos tenían pequeñas corbatas de moño. Muy dignos. Muy amenazantes. Parecía una verdadera criminal empedernida. Detrás de mí. La puerta principal acababa de cerrarse de golpe tan fuerte que la luz del porche parpadeó. A través de la ventana. Podía ver la silueta de mi madre alejándose. Sin mirar atrás. Sin dudar. Simplemente habiendo terminado conmigo. Sus últimas palabras todavía resonaban en mis oídos. Palabras que nunca olvidaré mientras viva. No necesito una hija enferma en mi casa. Fue. Pero aquí está la cuestión. Yo no estaba enferma. No consumía drogas. No estaba robando dinero. No era ninguna de las cosas que mi hermano acababa de pasar 20 minutos convenciéndola de que yo era. Y en exactamente 4 horas. Las sirenas de la policía lo probarían. Pero para entonces. 3 vidas estarían destrozadas más allá de toda reparación. Uno de ellos se lo merecía. Soy Karen Ashford. Ahora tengo 29 años. Dirijo mi propia firma de contabilidad forense. Vivo en un hermoso apartamento en Boston. Y no he hablado con mi madre en más de una década. Pero esta historia comienza hace 14 años en la noche más fría de mi vida. Y no me refiero solo a la temperatura. Para entender esa noche. Necesitan entender a mi familia o lo que pasaba por una. Mi padre. Kenneth Ashford. Murió cuando yo tenía 10 años. Accidente automovilístico. Lugar equivocado. Momento equivocado. Carretera helada. Una llamada telefónica y de repente yo era una niña sin papá. Él era el tipo de padre que se presentaba a cada obra escolar. Que ayudaba con la tarea incluso cuando no la entendía. Que hacía panqueques los domingos por la mañana con forma de animales. Cuando murió. Se llevó la calidez de nuestra casa con él. Mi madre. Elaine. Manejó el duelo de la manera en que algunas personas manejan una papa caliente. Se lo pasó a otra persona. Esa persona fue mi medio hermano. Spencer. Spencer Harwell era el hijo de mi madre de su primer matrimonio. 7 años mayor que yo. Cuando nuestra madre se casó con mi padre. Spencer tenía 15 años y estaba absolutamente furioso al respecto. Veía a mi padre como un reemplazo de su propio padre. Me veía a mí como prueba de que su madre había seguido adelante y nunca jamás nos dejó a ninguno de los dos olvidarlo. Después de que murió mi padre. Algo cambió. Mi madre se apoyó en Spencer como si él fuera la única cosa estable en su mundo. Él tenía 22 años para entonces. Todavía vivía en casa. Supuestamente descubriendo su carrera. Ella le daba dinero cuando él lo pedía. Ella le creía cuando él hablaba. Ella lo miraba como si fuera su ancla. ¿Yo? Me convertí en mueble. Funcional. Presente. Olvidable. Debería haber visto las señales de lo que venía. Las semanas antes de esa noche de febrero. Las cosas habían estado extrañas. Mi madre comenzó a darme miradas sospechosas sin razón. El dinero desaparecía de su billetera. Y aunque yo no lo había tocado. Notaba que ella me observaba cada vez que abría su bolso. Spencer hacía pequeños comentarios que parecían inocentes en ese momento. Preguntaba si me sentía bien. Decía que parecía estresada últimamente. Se preguntaba en voz alta si me estaba juntando con la multitud correcta en la escuela. No entendía lo que estaba haciendo. Pensé que estaba siendo un hermano mayor inusualmente atento. No estaba siendo atento. Estaba preparando el terreno.
Esa noche de febrero. Estaba en mi habitación haciendo la tarea cuando escuché voces alzadas abajo. Spencer y mi madre en su dormitorio hablando intensamente. No podía distinguir las palabras. Pero escuché mi nombre varias veces. Luego los pasos de mi madre en las escaleras. Pesados. Rápidos. Enojados. Abrió mi puerta de golpe sin llamar. Su cara estaba roja. Sus ojos estaban salvajes. Y en su mano había un teléfono que yo nunca había visto antes. Me lo empujó en la cara y exigió saber por qué estaba enviando mensajes de texto a traficantes de drogas. No tenía idea de qué estaba hablando. Le dije que ese no era mi teléfono. Le dije que nunca lo había visto antes. Le dije que no consumía drogas. No conocía a ningún traficante. No entendía lo que estaba pasando. Ella no escuchó. No podía escuchar. Spencer estaba parado justo detrás de ella. Y ya había pasado 3 semanas asegurándose de que ella no lo hiciera. Había robado dinero de su bolso y dejado que ella descubriera que faltaba. Había plantado semillas de sospecha sobre mi comportamiento. Y ahora su movimiento final. Un teléfono desechable cargado con mensajes de texto falsos y una bolsa de pastillas descubierta en mi mochila. Traté de defenderme. Pero tenía 15 años y estaba aterrorizada y completamente tomada por sorpresa. Mis palabras salieron mezcladas. Desesperadas. Poco convincentes. Spencer estaba detrás de mi madre con esta expresión de tristeza preocupada en su rostro. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Sus ojos estaban satisfechos. Mi madre me llamó dañada. Dijo que estaba enferma como el lado de la familia de mi padre. Dijo que no me crió para ser una ladrona y una drogadicta. Dijo que no necesitaba una hija enferma. Y luego me dijo que saliera de su casa. Recuerdo bajar las escaleras en un aturdimiento. Recuerdo la puerta principal abriéndose. Recuerdo el frío golpeándome como una pared física. El aire de febrero cortando a través de mis pijamas finos. El hielo de la acera contra mis pies. Ni siquiera llevaba zapatos. Solo esos estúpidos calcetines peludos con los gatos de dibujos animados. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Las cerraduras hicieron clic y me quedé allí. Con el aliento visible en el aire helado. 15 años de edad y repentinamente sin hogar. Tenía una cosa conmigo. Mi teléfono real apretado en mi mano cuando mi madre me había arrastrado fuera de mi habitación. Y en ese teléfono había un número que importaba. El tío Leonard. El hermano de mi padre. La única persona que siempre había parecido ver a través de la negación de mi madre y el encanto de Spencer. Mis manos temblaban tanto que apenas podía tocar la pantalla. Pero lo logré. El teléfono sonó una vez. 2 veces. Y luego su voz. Aturdida pero alerta. Karen. ¿Qué pasa? No podía hablar. Solo sollocé. Y Leonard dijo 5 palabras que cambiaron todo. Quédate ahí. Voy para allá. Ahora. Antes de continuar. Por favor presionen suscribirse y díganme en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es allí. Leo todo y su apoyo realmente significa el mundo para mí. Ahora. Volvamos a la peor noche de mi vida. 22 minutos. Eso es cuánto tiempo estuve parada en esa acera congelada esperando a mi tío. Se sintieron como 22 horas. Pensé en tocar la puerta de un vecino. Pero la vergüenza me detuvo. ¿Qué diría? Hola. Mi madre acaba de echarme porque cree que soy una drogadicta. ¿Puedo esperar en su sala de estar? Tenía 15 años. Me importaba lo que la gente pensara. No podía soportar la idea de que alguien me viera así. Temblando. Llorando. Parada en la calle en pijama y calcetines de gatos. Así que esperé. Elegí un lugar bajo la luz de la calle donde pudiera ver venir los autos. Me abracé a mí misma y traté de evitar que mis dientes castañetearan. Vi mi aliento hacer pequeñas nubes en el aire y me pregunté cómo mi vida se había desmoronado en menos de 1 hora.
Luego vi faros girar hacia nuestra calle. El auto que se detuvo era una camioneta Mercedes AMG negra. Incluso en mi estado de shock. La reconocí. El tío Leonard la había comprado hace 3 años. Mi padre solía bromear diciendo que Leonard era el único contador en Estados Unidos que conducía un auto destinado a raperos alemanes y oligarcas rusos. La puerta se abrió y Leonard salió. Llevaba un abrigo de invierno sobre lo que claramente eran pijamas. Pantalones de franela a cuadros. Una camiseta gastada de Jay. Ni siquiera se había tomado el tiempo de cambiarse. Solo agarró sus llaves y condujo. No hizo preguntas. No exigió explicaciones. Simplemente caminó hacia mí. Se quitó el abrigo. Lo envolvió alrededor de mis hombros y me guió hacia el auto. El abrigo me quedaba enorme y olía a cedro y libros viejos. Por alguna razón. Ese olor me hizo llorar más fuerte. Mi tío conducía un auto que costaba más que el salario anual de mi madre. Pero todavía tenía una manta de lana de emergencia en el asiento trasero de Costco. Comprada al por mayor. 2003 según la etiqueta. Algunas cosas sobre la frugalidad de Nueva Inglaterra nunca mueren. Envolvió eso alrededor de mí también. Subió la calefacción al máximo y comenzó a conducir. Durante unos minutos. Ninguno de los dos habló. Yo estaba demasiado ocupada tratando de dejar de temblar. Leonard estaba demasiado ocupado pensando. Podía verlo en su cara. Esa expresión calculadora que tenía cuando estaba resolviendo un problema. Finalmente. Me pidió que le contara lo que pasó. Así que lo hice. Le conté sobre la extraña tensión durante las últimas semanas. Sobre las miradas sospechosas de mi madre. Sobre el dinero faltante que yo no había tomado. Le conté sobre el teléfono que no era mío. Y las pastillas que nunca había visto. Y la falsa preocupación de Spencer y los gritos de mi madre. Cuando terminé. Leonard se quedó callado por un largo momento. Sus manos se apretaron en el volante. Luego dijo algo que hizo que mi sangre se helara. Spencer ha estado ocupado. He tenido sospechas por un tiempo. No entendí. ¿Sospechas sobre qué? Leonard explicó. Como hermano de mi padre. Él era coejecutor del patrimonio de mi papá. Eso significaba que tenía supervisión de ciertas cuentas. Incluido un fondo fiduciario que mi padre había establecido para mí antes de morir. Durante el último año. Leonard había notado pequeñas irregularidades. Consultas no autorizadas en cuentas que deberían haber estado inactivas. Actividad que no coincidía con ningún propósito legítimo. No podía probar nada. Tenía sospechas. No pruebas. Pero había estado lo suficientemente preocupado como para colocar alertas de monitoreo en las cuentas que controlaba. Cualquier intento de acceso inusual activaría una bandera automática para él y para el departamento de fraudes del banco. Había estado esperando. Dijo. Esperando a que quienquiera que estuviera husmeando hiciera un movimiento real. Esta noche. Aparentemente. Era la noche. Llegamos a la casa de Leonard alrededor de la medianoche. Era una gran casa colonial a unos 30 minutos del lugar de mi madre. El tipo de casa con estanterías empotradas y sillas de cuero y una chimenea que realmente funcionaba. Mi padre solía traerme aquí para las vacaciones cuando era pequeña. Siempre olía a humo de leña y papel viejo. Leonard me hizo té de manzanilla y me instaló en la habitación de invitados. Me dijo que tratara de dormir. Que pasara lo que pasara después. Estaba segura aquí. No creí la parte de dormir. Pero creí la parte de estar segura. Por primera vez en horas. Dejé de temblar. Debo haberme quedado dormida de todos modos porque lo siguiente que recuerdo es despertar con voces. Leonard al teléfono en el pasillo. Su tono era agudo de una manera que nunca había escuchado antes. Revisé la hora. 2:47 de la madrugada. Me arrastré hasta la puerta y escuché. Leonard estaba diciendo cosas como: ¿cuándo y cuánto y ya veo y estaremos allí en 20 minutos? Cuando colgó.
Su rostro estaba pálido bajo la luz del pasillo. Me vio observando. Por un segundo. Pareció que quería decirme que volviera a la cama. Luego pareció decidir que merecía la verdad. Era la policía. Dijo. División de Delitos Financieros. Necesitaban hablar con él sobre su sobrina. Karen Ashford. Algo había sucedido en la residencia familiar. Spencer Harwell estaba bajo custodia. Mi primer pensamiento fue que habían venido a arrestarme. Que de alguna manera la evidencia falsa de Spencer había funcionado. Que estaba en problemas. Que mi vida estaba a punto de empeorar aún más. Pero Leonard ya estaba haciendo otra llamada. A su abogado. Sus palabras eran tranquilas y precisas. Michael. Soy Leonard. Prepárate. Vamos a necesitarte. Colgó y me miró. Vístete. Vamos a la estación de policía. Mi voz salió como un susurro. ¿Estoy en problemas? La expresión de Leonard se suavizó por solo un momento. Luego dijo algo que nunca olvidaré. No. Karen. No estás en problemas. Pero tu hermano está en más problemas de los que jamás podría imaginar. Mientras conducíamos por calles oscuras y vacías hacia la oficina de la División de Delitos Financieros. Pregunté qué había hecho Spencer. ¿Qué podría haber sucedido posiblemente en las pocas horas desde que me habían echado? Leonard estuvo callado por un largo momento. Las luces de la calle hacían que las sombras se movieran a través de su rostro. Luego dijo. No es lo que hizo esta noche. Karen. Es lo que ha estado haciendo durante años. ¿Y tú? Tú nunca fuiste la criminal aquí. Tú eras su historia de cobertura. La División de Delitos Financieros no era lo que esperaba. Sin salas de interrogatorio dramáticas ni detectives de aspecto rudo golpeando archivos sobre las mesas. Eran principalmente luces fluorescentes. Alfombra industrial y el olor a café quemado que había estado en una placa caliente durante demasiado tiempo. Todavía llevaba mis pijamas debajo del abrigo de Leonard. Todavía llevaba esos ridículos calcetines de gatos de dibujos animados. Cada oficial que pasábamos me daba una mirada. No sospechosa. Solo curiosa. ¿Quién es la adolescente con calcetines peludos a las 3 de la mañana? El detective Neil Braddock nos recibió en una pequeña sala de conferencias. Estaba a mediados de sus 40 años con ojos cansados y una corbata manchada de café. Pero esos ojos cansados eran agudos. El tipo de agudeza que nota todo y no olvida nada. Explicó que había estado investigando una red regional de robo de identidad durante 8 meses. Docenas de víctimas en Connecticut y Nueva York. Tarjetas de crédito abiertas a sus nombres. Préstamos sacados sin su conocimiento. Vidas arruinadas por deudas en las que nunca incurrieron. Esta noche, dijo. Un nombre finalmente se había conectado a la investigación. Spencer Harwell. Esto es lo que sucedió después de que mi madre me echó. Spencer pensó que tenía toda la noche para trabajar. Conmigo fuera. Fuera permanentemente. Asumió que finalmente podría acceder a lo que había estado buscando durante meses. Fue al dormitorio de mi madre a la caja fuerte donde ella guardaba documentos importantes. Incluidos los papeles del fondo fiduciario para la cuenta que mi padre me había dejado. Pero en el momento en que Spencer intentó acceder a ciertas cuentas conectadas a ese fideicomiso. El sistema de monitoreo de Leonard lo marcó. La alerta fue al departamento de fraudes del banco. El departamento de fraudes contactó a las fuerzas del orden. Y debido a que la investigación del detective Braddock ya estaba activa. La policía respondió en 40 minutos. Cuando los oficiales llegaron a la casa. Mi madre estaba confundida. Ella pensó que estaban allí por mí. Por el problema de drogas que Spencer acababa de revelar. Ella comenzó a explicar que había tenido que echar a su hija. Que acababa de descubrir la adicción. Que estaba manejando la situación. Los oficiales no estaban allí por drogas. Encontraron a Spencer en el dormitorio de mi madre con una computadora portátil abierta en documentos financieros. Esparcidas por la cama había tarjetas de crédito a múltiples nombres.
Una carpeta contenía páginas de firmas falsificadas. Alguien había estado practicando mi letra. Y conectada a la computadora portátil había evidencia de algo mucho más grande que un robo familiar. Mi hermano había estado dirigiendo operaciones de robo de identidad durante más de 2 años. Había abierto su primera tarjeta de crédito a mi nombre cuando yo tenía 13 años. 13, yo estaba en 7º grado. Preocupada por el acné y el álgebra. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad. Mi hermano estaba construyendo una empresa criminal sobre mi identidad robada. Aparentemente. Tenía un excelente puntaje de crédito para alguien que no podía ver legalmente una película PG-13 sola. ¿Quién sabía que el robo de identidad venía con un cumplido? Pero yo no era la única víctima. Spencer también había abierto cuentas a nombre de mi madre. Cuentas de las que ella no sabía nada. Había sacado préstamos. Maximizado tarjetas de crédito. Creado una pesadilla financiera que Elaine no tenía idea de que venía. La mujer que me echó para proteger a su hijo perfecto estaba a punto de descubrir que su hijo perfecto le había estado robando durante años. Daños totales a través de todas las víctimas. Más de $340.000. El detective Braddock me miró a través de esa mesa de conferencias y dijo palabras que llevaré conmigo para siempre. Señorita Ashford. Usted nunca estuvo bajo investigación. Usted fue la víctima principal. Su hermano construyó toda su operación sobre su identidad robada. Las acusaciones que hizo esta noche. Las drogas. El robo. Esa fue su estrategia de salida. Necesitaba que usted estuviera fuera de la casa antes de que pudiera descubrir lo que él había hecho. Me golpeó como un puñetazo en el pecho. Las últimas 3 semanas de miradas extrañas y sospechas plantadas. El teléfono falso y las pastillas falsas. Los gritos y el ser echada al frío. Nada de eso se trataba de que yo fuera mala. Se trataba de que yo estaba en el camino. Tenía 15 años. En menos de un año. Cumpliría 16 y podría comenzar a revisar mi propio crédito. Podría solicitar un trabajo de medio tiempo y descubrir cuentas que nunca había abierto. Podría hacer preguntas que Spencer no podría responder. Él necesitaba que me fuera antes de que eso pudiera suceder. Y había manipulado a mi madre para que hiciera su trabajo sucio. Como si fuera una señal. El teléfono de Leonard vibró. Miró la pantalla y su mandíbula se tensó. ¿Me lo mostró? ¿Mamá llamando? Él contestó. Lo puso en altavoz. La voz de mi madre llenó la habitación. ¿Histérica? Confundida. Exigiendo saber qué estaba pasando. ¿Por qué estaba la policía en su casa? ¿Por qué se habían llevado a Spencer? ¿Qué estaba pasando? La respuesta de Leonard fue hielo. Puro hielo frío y controlado. Le dijo que su hijo era un criminal federal. Que su hija era su víctima principal. Que ella había echado a esa víctima a la calle en febrero en pijama en medio de la noche porque no podía molestarse en hacer una sola pregunta antes de creer una mentira. Mi madre comenzó a decir algo. Para defenderse. Para explicar. Para dar excusas. Leonard la cortó. Karen está a salvo. Está conmigo. No llames a este número de nuevo esta noche. Colgó. Luego me miró. Su expresión se había suavizado. Pero su voz era firme. No vas a volver allí. Karen. No esta noche. Tal vez nunca. Esa va a ser tu elección ahora. Me senté en esa silla de plástico de la estación de policía. Envuelta en el abrigo de mi tío. Usando calcetines de gatos de dibujos animados. Y me di cuenta de algo extraño. Algo que debería haber sido aterrador. Pero de alguna manera se sentía como libertad. Tenía 15 años. Mi madre había elegido a mi hermano sobre mí. Mi hermano había robado mi identidad. Arruinado mi crédito y tratado de destruir mi futuro. Todo lo que creía saber sobre mi familia era una mentira. Y de alguna manera. Sentada en esa habitación iluminada con luces fluorescentes a las 3 de la mañana. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en años.
Me había convertido en huérfana por elección. Y esa elección resultó. Salvaría mi vida. 3 meses después. La nieve se había derretido y mi vieja vida se había derretido con ella. Estaba viviendo con el tío Leonard permanentemente ahora. El tribunal de familia le había otorgado la tutela de emergencia en marzo. Solo 3 semanas después de esa noche de febrero. Mi madre no luchó contra eso. Estaba demasiado ocupada lidiando con su propio apocalipsis financiero como para preocuparse por la custodia de la hija que había desechado. La primavera llegó a Connecticut de la manera en que siempre lo hace. A regañadientes con parches de barro y pájaros confundidos que no podían decidir si era seguro volver todavía. Entendí cómo se sentían. Todavía estaba averiguando si era seguro respirar. La Oficina Federal de Investigaciones se había hecho cargo del caso de Spencer. El robo de identidad que cruza las líneas estatales se vuelve federal. Y el esquema de Spencer definitivamente había cruzado líneas. Nueva York. Nueva Jersey. Massachusetts. Había estado ocupado. La investigación se expandió de nuestro pequeño drama familiar a algo mucho más grande. Y cada semana parecía traer nuevas revelaciones. El alcance total de lo que mi hermano había hecho tomó meses en descubrirse. Le había estado robando a mi madre durante 3 años. Pequeñas cantidades al principio. Efectivo de su bolso. Cargos en sus tarjetas de crédito que la convenció de que ella había olvidado. Luego cantidades más grandes a medida que se volvía más audaz y ella más confiada. Para el momento de su arresto. Había drenado casi $70,000 de sus cuentas. Pero eso fue solo el robo familiar. El fraude de identidad fue peor. Comenzando cuando yo tenía 13 años. Spencer había abierto tarjetas de crédito a mi nombre. Tenía acceso a todo lo que necesitaba. Mi número de seguro social estaba en los archivos de mi madre. Mi certificado de nacimiento estaba en el mismo cajón. Y yo era una menor con 0 historial crediticio. Una pizarra en blanco. Perfecta para construir cuentas fraudulentas. Durante 2 años. Había acumulado más de $150,000 en deuda bajo mi nombre. Tarjetas de crédito que nunca había solicitado. Préstamos que nunca había firmado. Una pesadilla financiera esperándome en el momento en que cumpliera 18 e intentara comenzar mi vida adulta. Y ni siquiera era su única víctima fuera de la familia. La investigación del detective Braddock conectó a Spencer con una red de robo de identidad que afectaba a docenas de personas en todo el noreste. Algunos eran ancianos. Algunos eran otros menores. Todos tenían sus vidas complicadas por deudas en las que nunca incurrieron. Mi hermano también había usado la identidad de mi madre sin su conocimiento. Había sacado una segunda hipoteca sobre su casa. Falsificando su firma. Y abrió líneas de crédito que ella nunca autorizó. Daño total a Elaine. Más de $120,000. La mujer que me echó para proteger a su hijo dorado ahora enfrentaba una ejecución hipotecaria debido a él. Hay una palabra para ese tipo de ironía. Pero estaba demasiado cansada para buscarla. Hablando del genio financiero de Spencer. Durante la investigación. Encontraron registros de sus inversiones. Había usado parte de mi dinero de identidad robada para comprar criptomonedas. Algo llamado Rocket Pupcoin. El nombre por sí solo debería haber sido un delito federal. La moneda se desplomó 2 semanas después de que la compró. Perdiendo el 93% de su valor. Así que, al menos puedo decir que mi identidad robada tiene terribles instintos de inversión. Si alguna vez conozco a un asesor financiero que recomiende algo con PUP en el nombre, saldré corriendo. El fondo fiduciario que mi padre me había dejado. $400,000 destinados a ayudarme a comenzar mi vida adulta. Estaba a salvo. Leonard lo había protegido. Eso era lo que Spencer había estado tratando de acceder la noche en que todo se desmoronó. Se había vuelto codicioso. Impaciente. Si hubiera esperado. Encontrado otra manera. Sido más cuidadoso. Pero no lo fue. Y su impaciencia salvó mi futuro.
Ver la vida de mi madre colapsar debería haberse sentido satisfactorio. No fue así. Elaine perdió la casa para el verano. El banco ejecutó la hipoteca una vez que la segunda hipoteca fraudulenta salió a la luz. Ella no podía pagar los honorarios legales para luchar contra ello. No podía probar que no había firmado papeles que tenían su firma en ellos. Incluso si esa firma era falsificada. Se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Escuché que vendió la mayoría de sus muebles. Esperaba sentirme reivindicada. Triunfante. Algo. En cambio, me sentí vacía. Como ver un edificio quemarse desde el otro lado de la calle. Sabes que es significativo. Pero no puedes conectarte emocionalmente con ello. Leonard lo notó. Una noche, sentado en su estudio mientras yo hacía la tarea, dijo algo que nunca he olvidado. La venganza no es el objetivo. Karen. La justicia lo es. Y construir tu vida tan bien que sus fracasos se vuelvan irrelevantes. Esa es la mejor respuesta que puedes dar. Así que construí. Me lancé a la escuela con un enfoque que nunca había tenido antes. Calificaciones perfectas. Cuadro de honor. Descubrí que en realidad era buena en matemáticas cuando alguien se molestaba en explicarlo correctamente. Leonard contrató a un tutor que hacía que el cálculo se sintiera como resolver acertijos en lugar de una tortura. Por primera vez en mi vida. Alguien estaba invirtiendo en mi futuro en lugar de robar de él. Ese año, Leonard me enseñó algo que todavía practico hoy. Lo llamó la regla de ahorros invisibles. Toma el 15% de cualquier dinero que recibas y muévelo a algún lugar que no puedas tocar fácilmente. Transferencia automática cada vez. No lo pienses. No negocies contigo misma. Solo hazlo. Para cuando tenía 18 años. Tenía una red de seguridad que nadie podía quitarme. Esa lección por sí sola valía más que cualquier cosa que mi madre me hubiera dado. El juicio de Spencer llegó en la primavera del año siguiente. Había tratado de negociar. Tratado de minimizar. Tratado de culpar a las circunstancias y la adicción y la presión familiar. El juez no estaba impresionado. 8 años de prisión federal. Ordenado a pagar una restitución que todos sabían que nunca podría pagar. Asistí a la sentencia. Leonard se ofreció a venir. Pero quería hacer esto sola. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Spencer se sentó en la mesa del acusado con un traje naranja. Luciendo más delgado de lo que recordaba. Cuando el juez leyó la sentencia, sus hombros se hundieron. 8 años. Tendría casi 30 antes de volver a ver la libertad. Mientras los guardias se lo llevaban. Spencer miró hacia la galería. Nuestros ojos se encontraron. Articuló 2 palabras. Lo siento. No reaccioné. No asentí. No miré hacia otro lado. Solo lo vi desaparecer por la puerta lateral. Lo siento no calienta las aceras de febrero. Lo siento no devuelve 3 años de identidad robada. Lo siento es solo una palabra que la gente usa cuando es atrapada. 3 años después de esa noche en febrero. Me gradué de la escuela secundaria. Mejor graduada. Di un discurso sobre la resiliencia y las segundas oportunidades que hizo llorar a la mitad de la audiencia. No mencioné a mi familia. No necesitaba hacerlo. Leonard se sentó en la primera fila llorando abiertamente y sin importarle quién lo viera. A su lado había un asiento vacío. Mi madre no había sido invitada. A los 18 años. Tenía una beca completa para estudiar contabilidad. Un fondo fiduciario que decidí no tocar todavía. Y un nuevo propósito en la vida. Iba a aprender exactamente cómo personas como Spencer ocultan dinero. Roban identidades y destruyen vidas. Y luego iba a pasar mi carrera atrapándolos. Ahora tengo 29 años. Dirijo mi propia firma de contabilidad forense en Boston. Nos especializamos en investigación de fraudes. Ayudando a empresas y bufetes de abogados a rastrear dinero robado.
Descubrir malversaciones y construir casos contra criminales financieros. En 6 años. Mi equipo ha ayudado a recuperar más de 12 millones de dólares para nuestros clientes. Hemos puesto a 17 personas tras las rejas. Hemos salvado a 3 empresas de la bancarrota causada por robo interno. Algunas personas dicen que elegí esta carrera debido a lo que mi hermano me hizo. No están equivocados. Pero prefiero pensarlo de manera diferente. Soy mezquina y excelente con las hojas de cálculo. Ambas cosas pueden ser ciertas. ¿Por qué no construir una carrera en torno a eso? Si has llegado hasta aquí en mi historia, sabes lo que viene. Y créanme, vale la pena la espera. Si estás disfrutando esto, por favor presiona ese botón de me gusta y suscríbete. Tu apoyo significa más de lo que sabes. Y me ayuda a seguir contando estas historias. Ahora, déjenme contarles sobre el día en que mi hermano aprendió que el karma tiene una memoria muy larga. Spencer cumplió 6 años de su sentencia de 8 años. Buen comportamiento. Prisionero modelo. Liberado en 2017. Lo sé porque Leonard me lo dijo. Le había pedido que hiciera un seguimiento. No porque tuviera miedo, sino porque quería saber. Alguna parte de mí necesitaba saber dónde estaba Spencer en el mundo. Se mudó de nuevo con nuestra madre. Por supuesto que lo hizo. ¿A dónde más iría? Sin perspectivas de trabajo. Sin dinero. Una condena federal en su registro. Elaine vivía en un pequeño apartamento de una habitación para entonces. Sobreviviendo con lo poco que había ahorrado y la ayuda ocasional de viejos amigos que aún no la habían abandonado. Escuché que lo recibió con los brazos abiertos. Su hijo dorado regresó por fin. Algunos patrones nunca se rompen. Durante 7 años. No pensé mucho en Spencer. Estaba demasiado ocupada construyendo mi vida. Graduación universitaria. Primer trabajo en una importante firma de contabilidad. La rutina de probarme a mí misma en un campo dominado por hombres. Comenzar mi propia empresa a los 26. Encontrar un apartamento que amaba. Conocer a alguien bueno. La vida. En otras palabras. La vida que Spencer había tratado de robarme antes de que siquiera comenzara. Luego. Hace 8 meses. Un antiguo cliente me llamó. Su nombre era Arthur Petón. Dirigía una cadena de tintorerías en todo Massachusetts. Nada glamoroso. Pero rentable. Habíamos trabajado juntos 3 años antes cuando sospechaba que uno de sus gerentes estaba desviando efectivo. Encontré la evidencia. Despidió al gerente. Caso cerrado. Ahora Arthur tenía un problema mayor. Su contador había descubierto irregularidades en múltiples ubicaciones. Alguien estaba creando proveedores falsos y pagándoles por servicios que no existían. El total faltante alrededor de $80,000 en 2 años. Caso de malversación estándar. Lo tomé. Lo que encontré no fue estándar. Los proveedores falsos conducían a empresas fantasma. Las empresas fantasma conducían a cuentas bancarias en otros estados. El patrón era familiar. En capas. Cauteloso. Diseñado para oscurecer la fuente. Quienquiera que haya configurado esto había aprendido de los errores del pasado. Pero los patrones no mienten. Y yo había pasado toda mi vida adulta aprendiendo a leerlos. Rastreé una de las empresas fantasma hasta una dirección registrada en Connecticut. Un pequeño edificio de apartamentos en una ciudad que conocía bien. El mismo edificio donde vivía mi madre. Mis manos temblaban cuando saqué los documentos de registro de la empresa. El agente registrado figuraba con un nombre falso. Pero la descortesía se mostraba en los detalles. Un número de teléfono con un código de área de Connecticut. Una firma que desencadenó algo en mi memoria. Saqué archivos de casos antiguos. Evidencia del juicio original de Spencer. Comparé las firmas. Coincidían. Mi hermano no había aprendido nada en prisión excepto cómo ser más cuidadoso. Estaba ejecutando el mismo esquema. Diferentes víctimas.
Métodos más sofisticados. Pero el mismo enfoque fundamental. Robar identidades. Crear entidades falsas. Desviar dinero. Desaparecer antes de que alguien se dé cuenta. Solo que esta vez. Su lista de víctimas no era familiar. Eran pequeñas empresas. Las tintorerías de Arthur Petón. Una empresa de paisajismo en Rhode Island. Un restaurante familiar en Connecticut. 12 empresas en total. Abarcando 3 estados. Total robado casi $800.000 en 3 años. Tenía una elección que hacer. Podía pasar esta información a la Oficina Federal de Investigaciones de forma anónima. Dejar que el sistema lo manejara. Alejarme y nunca mirar atrás. O podía asegurarme de que se manejara correctamente. Elegí la segunda opción. Pasé 3 meses construyendo el caso. Cada transacción documentada. Cada empresa fantasma rastreada. Cada víctima identificada. Trabajé con un contacto de la Oficina Federal de Investigaciones con el que había colaborado antes. Una mujer llamada Agente Especial Reyes. Que se especializaba en delitos financieros y no hacía preguntas innecesarias. Nunca le dije a Spencer que estaba involucrada. Nunca alerté a mi madre. Nunca di ninguna señal de que las paredes se estaban cerrando. Cuando el caso estuvo listo, la agente Reyes se hizo cargo. La Oficina Federal de Investigaciones no hace arrestos dramáticos. Hacen arrestos eficientes. Un martes por la mañana en abril. Spencer se estaba reuniendo con lo que él pensaba que era una nueva víctima potencial. Un propietario de una pequeña empresa interesado en servicios de consultoría. La reunión fue en una cafetería en Hartford. El dueño del negocio era un agente encubierto. Yo no estaba allí para la reunión. Pero estaba estacionada al otro lado de la calle. Observé a través de mi parabrisas mientras Spencer entraba a la cafetería. Confiado. Relajado. Se había salido con la suya durante 3 años. ¿Por qué hoy sería diferente? 12 minutos después. 2 agentes vestidos de civil se acercaron a su mesa. No podía escuchar lo que decían. Pero vi cambiar la cara de Spencer. Confusión primero. Luego reconocimiento. Luego miedo. Lo sacaron por la puerta lateral. Sin drama. Sin voces alzadas. Solo esposas y un vehículo federal. Mientras lo guiaban hacia el auto. Spencer miró a su alrededor. Escaneando la calle. Tal vez buscando una ruta de escape. Tal vez simplemente tratando de entender cómo su mundo se había derrumbado nuevamente. Sus ojos encontraron mi auto. Me encontraron a través del parabrisas. No sonreí. No saludé. No reaccioné en absoluto. Solo observé mientras lo ponían en la parte trasera del vehículo. Observé mientras la puerta se cerraba. Observé mientras el auto se alejaba. Nuestros ojos se encontraron por tal vez 3 segundos. Pero en esos 3 segundos. Vi que entendía. La hermana a la que había incriminado. La chica a la que había echado al frío. La identidad que había robado. Ella fue quien lo atrapó. Esa noche. Sonó mi teléfono. El número de mi madre. Casi no respondí. Pero algo me hizo contestar. Elaine estaba histérica. Llorando. Rogando. Exigiendo respuestas. ¿Cómo pudo pasar esto de nuevo? Spencer lo estaba haciendo también. Había cambiado. Era diferente ahora. Debe haber algún error. Luego dijo las palabras que había estado esperando 14 años para escuchar. Él es tu hermano. Karen. La familia ayuda a la familia. Tienes que hacer algo. Dejé que el silencio se extendiera por un largo momento. Luego dije. Me enseñaste exactamente cuánto significa la familia cuando me pusiste en una acera congelada con calcetines de gatos de dibujos animados. Considera esta lección completa. Colgué. Bloqueé su número y dormí mejor esa noche que en años.
Spencer Harwell se declaró culpable 4 meses después de su arresto. Su abogado intentó negociar. Pero la evidencia era abrumadora. 12 víctimas. $800.000. Una condena federal previa. El juez no tuvo simpatía. 15 años de prisión federal. Sin posibilidad de libertad condicional por 12 años. Tendrá casi 50 años cuando salga. Si sobrevive tanto tiempo. La prisión no es amable con los delincuentes financieros reincidentes. Las órdenes de restitución lo seguirán por el resto de su vida. Cada dólar que gane será embargado. Su nombre está marcado en cada base de datos financiera que importa. Nunca abrirá una cuenta bancaria. Nunca obtendrá una tarjeta de crédito. Nunca poseerá una propiedad sin supervisión federal. Los criminales de carrera tienen mejores perspectivas que Spencer Harwell ahora. Y mi madre. Elaine. Tiene 60 años. Vive en el mismo pequeño apartamento. Sobreviviendo con cheques de seguridad social que apenas cubren el alquiler. Cuando el segundo arresto de Spencer salió en las noticias locales. Los pocos amigos que le quedaban dejaron de llamar. Nadie quiere estar asociado con ese tipo de escándalo. Me escribe cartas. Una cada mes. Como un reloj. Siempre dicen las mismas cosas. Fue manipulada. No sabía. Siempre me amó. Spencer la había engañado a ella también. Por favor. Perdónala. Por favor. Llame. Por favor. Déjala explicar. Las leo. Todas ellas. No sé por qué. Tal vez estoy buscando algo. Remordimiento genuino. Comprensión real. Alguna señal de que finalmente ha entendido lo que hizo esa noche de febrero. No lo he encontrado todavía. Las cartas siempre tratan sobre ella. Su dolor. Su arrepentimiento. Su soledad. Nunca sobre lo que yo pasé. Nunca sobre la niña de 15 años que echó al frío sin hacer una sola pregunta. No respondo. No por crueldad. Por autopreservación. Algunas puertas necesitan permanecer cerradas. Mi madre me envía tarjetas de cumpleaños ahora. Tarjetas de Hallmark. Del tipo con flores en el frente que dicen para una hija maravillosa. Pasé mi cumpleaños número 15 temblando en una acera congelada y ella ni siquiera notó que me fui sin zapatos. Pero claro. Una tarjeta con brillo lo arregla todo. El brillo llega a todas partes. Por cierto. Tal como debería hacerlo la culpa. Pero rara vez lo hace. Mi vida ahora es mejor de lo que la Karen de 15 años podría haber imaginado. Tengo un hermoso apartamento en Boston con vista al puerto. Tengo un trabajo que importa. Cada caso es una oportunidad para ayudar a alguien que ha sido victimizado de la manera en que yo lo fui. Tengo colegas que me respetan y clientes que confían en mí. El tío Leonard viene a las cenas de los domingos. Tiene 67 años ahora. Oficialmente retirado. Pero todavía lee revistas financieras como si fueran novelas de suspenso. Es lo más cercano a un padre que he tenido desde que tenía 10 años. El mes pasado. Me dijo que mi papá estaría orgulloso. No por mi éxito. Sino por quien me convertí. A pesar de todo. No lloré. Solo asentí. Algunas cosas no necesitan palabras. Estoy saliendo con alguien bueno. Su nombre es Julian. Enseña historia en la escuela secundaria y piensa que mis historias de investigación de fraudes son fascinantes. Hace preguntas. Recuerda detalles. Se emociona genuinamente cuando explico cómo rastreé una empresa fantasma a través de 3 países. La semana pasada. Me preguntó si alguna vez consideraría escribir un libro. Le dije que todavía estaba viviendo el material. Y en mi oficina en casa. En la pared sobre mi escritorio. Cuelga un par enmarcado de calcetines peludos. Gatos de dibujos animados con pequeñas corbatas de moño. Desteñidos ahora. El elástico suelto.
Pero preservados detrás de un vidrio como si fueran artefactos preciosos. ¿Por qué lo son? Los clientes los notan. Siempre preguntan y siempre les cuento la historia. Y yo tenía 15 años. Mi madre me echó en febrero en Connecticut en medio de la noche vestida con nada más que pijamas y estos calcetines ridículos. Me paré sobre concreto congelado y vi mi vida romperse. No tenía nada más que un teléfono y el número de un tío que esperaba que respondiera. Todo lo demás. Esta oficina. Esta carrera. Esta vida. Lo construí yo misma. Cada vez que dudo de mí misma. Cada vez que un caso se pone difícil. Cada vez que me pregunto si soy suficiente. Miro a esos gatos de dibujos animados y recuerdo que sobreviví febrero a los 15. Puedo sobrevivir cualquier cosa. Mi madre dijo que no necesitaba una hija enferma. Tenía razón en una cosa. No me necesitaba. Ella probó eso cuando eligió las mentiras de su hijo sobre la verdad de su hija. Pero esto es lo que entendió mal. Lo que todavía está entendiendo mal. Sola en su apartamento con sus cartas mensuales y sus tarjetas de Hallmark y su arrepentimiento fabricado. Yo tampoco la necesité nunca. Solo me tomó 14 años darme cuenta de eso. La chica de los calcetines de gatos de dibujos animados se convirtió en una mujer que atrapa depredadores para ganarse la vida. El hermano que robó su identidad perdió su libertad 2 veces. La madre que eligió mal perdió todo. Y yo. Todavía estoy de pie. Todavía construyendo. Todavía cazando. Algunas personas coleccionan sellos. Algunas personas coleccionan arte. Yo colecciono justicia. Es una buena vida. Es mi vida. Y nadie puede quitármela nunca más. Muchas gracias por ver. Si esta historia te tocó de cerca. No estás solo. Y eres más fuerte de lo que sabes. Puedes ver más de mis historias que ya están en tu pantalla. Haz clic en una ahora y no te pierdas la mejor parte. Te va a encantar. Nos vemos en la próxima historia.